Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca del gozo. Ahí vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar viendo de los versículos del 16 al 18. Versículos muy cortos. Pablo ahí fue muy contundente en esos mandatos, pero aunque estén muy cortos, están llenos de mucho contenido. Mandatos para nuestra vida como cristianos. ¿Sí los tienen todos para leerlos todos juntos? Amén. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 de esta serie que ya tiene tiempo. Voy a continuar con esta serie de Tesalonicenses. Vamos a leerlos todos juntos a una sola voz, del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios en este día. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos gozamos el venir el día de hoy a tu templo, a orar, a cantarte, a escuchar de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque nos gozamos, porque tú moriste por nosotros en la cruz y ahora tenemos esta preciosa salvación, Padre. Pero que también a través de este mensaje entendamos que el gozo es de cualquier circunstancia, en cualquier momento que estemos en nuestra vida. Te pedimos que tú guíes este mensaje, Padre, y que sea siempre para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando recordamos al pueblo de Israel en el desierto, vemos también a una generación que experimentó grandes milagros de Dios. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo, cómo les sustentó cuando tenían hambre con el maná del cielo y cómo los guiaba de día y de noche con esa columna de fuego y con esas nubes. Sin embargo, cuando ellos comenzaron con dificultades en el desierto, sabemos que el pueblo de Israel comenzó a murmurar. Cuando no tenían agua, se empezaron a quejar contra Moisés y contra Dios. Cuando tenían hambre, dijeron que estaban mejor allá en Egipto. Y aún después de ver caer ese maná del cielo, su corazón todavía seguía siendo ingrato. En lugar de recordar siempre la fidelidad de Dios, ellos recordaban la nostalgia de la esclavitud de Egipto. Y el problema de Israel no era solamente que cruzaban por un desierto con escasez, sino que aún tenían un corazón incrédulo, porque las circunstancias de ellos, de las que pasaban en ese desierto, estaban controlando su ánimo. Si había agua, pues ellos estaban bien, pero si faltaba, empezaban a murmurar, a quejarse contra Dios. Si había comida, estaban alegres, si no, igualmente se empezaban a quejar, porque su gozo estaba dependiendo de las circunstancias de que ellos vivían y no de Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros también somos peregrinos en este mundo, vamos caminando por este desierto aquí llamado tierra. Todos vamos rumbo a nuestro destino, que es la ciudad celestial. Y si somos en estos, hermanos, en este peregrinaje que todos nosotros estamos caminando, cuando Dios nos bendice, pues venimos a orarle, a cantarle, a alabarle, damos gracias. Pero cuando pasamos momentos difíciles, esas pruebas, esas enfermedades, esa escasez económica, esos problemas familiares, nuestro corazón va a empezar igualmente a murmurar, a quejarse. ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos de orar, perdemos el gozo y empezamos a quejarnos. Por eso a veces vivimos como Israel vivía cuando cruzaba en ese desierto. Y lamentablemente, pues el mundo a nuestro alrededor nos enseña que pues la verdadera felicidad está en el dinero, en tener salud, éxito, comodidades. Pero sabemos que todo eso es temporal, lo que ofrece el mundo, porque basta solo una enfermedad, una pérdida, una escasez, y todos perdemos esa felicidad. Y humanamente es así, pero para el creyente hay una diferencia. Esa diferencia es Cristo, porque sabemos
Y lo dijo el Señor Jesús, que en este mundo vamos a padecer todo tipo de aflicciones, enfermedades, problemas, dificultades, incluso hasta persecución. Y aunque vengan estas aflicciones a nuestras vidas, hermanos, como creyentes, debemos de vivir en gozo porque nuestra esperanza, nuestro gozo no depende de las circunstancias en las que estemos viviendo, sino va a depender del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mientras que caminamos por este desierto, rumbo todos a nuestra ciudad celestial, cuando Cristo regrese, y era lo que esperaban los tesalonicenses, siempre esperaban el regreso de Cristo. Dios nos llama a través de estos tres mandatos a que seamos perseverantes en Cristo. Un poco de contexto para que ustedes entiendan acerca de los tesalonicenses. Cuando Pablo les escribe a esta iglesia de Tesalónica, ellos no eran cristianos como usted, como yo, que de cierta manera vivían cómodamente. La iglesia estaba pasando por sufrimiento. Ellos, desde que les llevaron el evangelio, siempre hubo oposición, siempre hubo persecución. En Hechos 17 nos narra ahí que Pablo predicó a la iglesia de Tesalónica acerca de Cristo, muchos creyeron, pero muchos judíos se llenaron de celos y comenzaron a perseguir a estos cristianos de Tesalónica. Fue tanto la persecución que el apóstol Pablo y sus colaboradores tuvieron que salir de la ciudad. ¿Y qué pasó? Se quedó una iglesia recién nacida, era un ambiente hostil que siempre los rechazaban, siempre los perseguían. Imagínense también, nos dice ahí que estos cristianos habían perdido familiares en Cristo, muy seguramente a causa de la persecución, perseguidos por esta ciudad que era pagana, que era idólatra, que siempre se oponía al evangelio. Pero el apóstol Pablo, desde el inicio de la carta, elogia a los tesalonicenses, siempre da gracias a Dios por ellos, porque siempre recordaba su obra que ellos hacían en la fe, siempre todo el trabajo lo hacían con amor y siempre tenían esa constancia en la esperanza del regreso de Cristo. Y la iglesia de Tesalónica, vemos su ejemplo, ellos habían abandonado esos ídolos, esa forma idólatra y pagana para servir al Dios vivo y verdadero. Dice ahí la palabra de Dios que en medio de esa persecución ellos se gozaron al recibir con gozo la palabra de Dios. De esta manera ellos también llegaron a ser ejemplo para otros. El mismo apóstol Pablo, aún en medio de su sufrimiento, de su oposición, de su encarcelamiento, él se gozaba al ver que los tesalonicenses perseveraban en medio de esa oposición. Decía que ellos eran su gloria y su gozo delante del Señor. Pablo temía que de una manera esas pruebas pudieran afectar la fe de los tesalonicenses. Pero cuando Timoteo regresó con buenas noticias, que lo mandó a Tesalónica para ver cómo estaban los hermanos, el corazón del apóstol Pablo se volvió a llenar de gozo porque recibió buenas noticias, que ellos eran perseverantes en la fe y que ellos crecían en el amor, mientras ellos seguían esperando el día del Señor. Hermanos, vemos que sin lugar a duda los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, a pesar de todas las aflicciones que ellos pasaban, todas las oposiciones, ellos cumplían la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver a través de estos tres mandatos que están muy cortos, pero que vamos a abundar en ese contenido. Ahí el versículo número 16 vamos a ver el primero de ellos. Dice, estad siempre gozosos. Esta frase literalmente podemos decir que dice, alégrense en todo momento. ¿Y por qué nos dice que en todo momento? Porque el gozo, hermano, no depende de las circunstancias ni del estado de ánimo en la que estemos. Por eso los creyentes no tienen razón para dejar de vivir con gozo. Y yo sé, hermanos, que todos aquí hemos pasado por momentos difíciles. A mejor algún momento no hemos sentido ese gozo, o habrá temporadas difíciles para todos nosotros. Atravesando una enfermedad grave, perdemos a un familiar, tenemos problemas graves en el trabajo, en la familia. Si lo vemos desde el lado humano, pues son razones suficientes para que todos nosotros no tengamos gozo. Pero bíblicamente no existe alguna razón por la cual, a pesar de esos momentos difíciles, dejemos de vivir con gozo.
Por eso el apóstol Pablo nos va a enseñar a través de este mandato que debemos de vivir con gozo en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. Ya había mencionado yo el gozo de tesalonicenses, cómo ellos se gozaban aún en medio de su persecución, cómo ellos permanecían perseverantes en la fe. Y yo sé que a lo mejor de alguna manera nos parece imposible obedecer este mandato, en especial si nuestras circunstancias el día de hoy son graves. Pero déjame decirte que ni todas las circunstancias ni todas las aflicciones de este mundo nos deben de robar ese gozo, porque sabemos que Dios es tan justo, Dios es tan fiel, que aún en medio de esos problemas todos hemos visto su fidelidad. ¿O alguien aquí no ha visto la fidelidad de Dios en algún momento difícil? Todos lo hemos visto. Él es fiel a pesar de nuestras circunstancias. Todos hemos pasado, no sé, enfermedades graves. Todos nos hemos quedado sin trabajo alguna vez. Todos aquí hemos pasado por escasez. Todos aquí hemos perdido un familiar. Pero al final, Dios ha mostrado su fidelidad con nosotros. El salmista David, él siempre era perseguido por sus enemigos y siempre tenía ese temor, pero él siempre tenía esa confianza en Dios. Ahí en Salmos 28:7, si gusta acompañarme, dice el salmista David. Salmos 28:7. Si lo tienen, hermanos. Dice así el salmista David: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vemos cómo Dios escuchaba las súplicas de David y vemos cómo le dio él numerosas victorias frente a sus enemigos. David se gozaba por la perfecta justicia de Dios. Él veía su fidelidad. Pero también sabemos, hermanos, que a veces lo que nosotros pedimos o lo que nosotros estamos viviendo, a veces la respuesta de Dios no siempre es un sí a lo que nosotros le suplicamos, a veces puede ser un no, pero aún así Dios sigue mostrando su fidelidad. Lo vemos en el mismo ejemplo de David cuando pecó con Betsabé y escuchó ese juicio de Dios que perdería a su hijo. Aunque él estuvo rogando de día y de noche, postrado en el suelo, vimos cuál fue la voluntad de Dios. Pero aún vemos que en medio de ese dolor, la justicia de Dios sigue siendo perfecta y fiel. Por eso, hermanos, aunque la respuesta de Dios sea un no para lo que deseamos, o aunque Dios nos discipline de alguna manera porque lo hemos ofendido, nuestro gozo debe de permanecer, porque ahí vemos la fidelidad de Dios. Cuando nos disciplina Dios, es una evidencia, hermanos, de que verdaderamente somos sus hijos y que verdaderamente Él nos ama. Pero ahora te voy a decir la razón principal por la cual debemos de estar siempre gozosos, sin importar la situación que estés pasando. Todos tenemos algo a nuestro favor, que es la obra de redentora de Cristo en la cruz. Ahí Dios mostró su gran misericordia hacia nosotros, ahí Él mostró su gran amor hacia nosotros, porque tú y yo estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios, lo ofendíamos y éramos merecedores de la condenación eterna. Pero Dios tuvo esa misericordia y nos dio lo que no merecíamos, que fue el regalo más valioso que todos nosotros tenemos como creyentes, que es la salvación. Hermanos, ese es lo más valioso y precioso que tenemos. Es el por qué nos debemos de gozar siempre en cualquier situación. Porque el Hijo de Dios vino desde el cielo y murió por nosotros. Y por medio de Él, aún así, estemos en problemas tan graves, en enfermedades que podamos perder nuestra vida, por medio de Él tenemos ese gozo de que un día vamos a estar en su gloria, como dice Pedro, esa herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Además, hermanos, como cristianos tenemos numerosas bendiciones espirituales ya en Cristo. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, ya mora en nosotros.
Ahora nos podemos acercar a ese trono de la gracia por medio de oración, por medio de la oración, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora tenemos este hermoso libro, la palabra de Dios, que es inerrante, que es verdadero. La palabra de Dios que escudriña nuestros corazones, que nos corrige, que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece en medio de cualquier situación. Ahora como creyentes tenemos todos la comunión como iglesia, podemos interceder unos por otros, podemos gozarnos en comunión como hermanos y tenemos la promesa de la gloria futura, como los tesalonicenses siempre la recordaban, que un día Cristo regresará por nosotros. Entonces, hermanos, si tenemos la salvación y todas estas bendiciones espirituales, ¿cómo no vamos a estar gozosos, aunque sea por un poco de aflicción temporal aquí en esta tierra? Santiago también nos exhorta que debemos estar gozosos aún en medio de las pruebas, porque al final va a ser para nuestra bien, seremos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que los tesalonicenses estaban pasando en medio de sus sufrimientos. Y vamos a 1 Tesalonicenses 1 al 6, nos dice acerca de esto. 1 Tesalonicenses 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, los tesalonicenses eran imitadores de Pablo, de Cristo mismo. Ellos seguían sus pisadas. Ellos perseveraban siempre con gozo a pesar de todo lo que estaban viviendo ahí ellos como iglesia. Lo vemos también los cristianos del primer siglo, como ellos se gozaban a pesar de todo lo que sufrían. Ahí en Hechos dice que los apóstoles fueron azotados delante de concilio. En Hechos 5:41 nos dice que ellos salieron de la presencia, no salieron tristes, derrotados, sino salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre. Aunque ellos salieron eh, físicamente lastimados, sus corazones no salieron iguales, sus corazones sí salieron de gozo porque eran considerados dignos de padecer como padeció nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba encadenado en prisión, él siempre se gozaba constantemente y animaba a todos a que siempre estuvieran gozosos a pesar de sus circunstancias. Por eso él escribió a los filipenses, ahí en Filipenses 4:4, dijo, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Pero nosotros le preguntamos a Pablo, pero Pablo, ¿solamente nos regocijamos cuando las cosas de nuestra vida van bien? ¿O solamente cuando estamos aquí en la iglesia cantando y orando? Sabemos, hermanos, que como ya mencioné, todos vamos a padecer momentos difíciles, desde que se me descompuso el carro, perdí mi trabajo, tuve problemas en la familia, una enfermedad grave, muchas situaciones que ustedes mismos han pasado. Y yo sé que en medio de esas circunstancias, hermanos, y lo digo por mí también, no es fácil estar gozoso. ¿Por qué? Hay un motivo. Por las emociones de esta carne. Sabemos que aún vivimos en esta carne. Porque esta carne, cuando las cosas van bien, pues nos sentimos bien, nos sentimos felices de alguna manera. Pero esta carne, cuando algo está mal, pues todos caemos en esa desesperación, en ese estrés, en esa preocupación. Pero hay algo diferente en los creyentes. Nosotros somos redimidos, tenemos otra fuente de gozo, tenemos otro lugar porque nuestra ciudadanía no es aquí, sino en los cielos. Y cuando nuestra mente entiende eso y dejamos que que el Espíritu Santo controle nuestras mentes, entonces el estar siempre gozosos tiene otro sentido diferente para nosotros. Porque vamos a entender que este mundo y sus aflicciones son pasajeras, son temporales. Por eso, hermanos, dice la misma palabra de Dios que nuestros ojos deben estar puestos ¿dónde? En lo de arriba y no en lo de aquí, en lo de abajo.
Porque si tenemos los ojos puestos aquí, las circunstancias, las emociones van a controlar nuestras vidas en esos momentos difíciles. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder el gozo. Por eso el gozo no viene de nuestras emociones, no viene de las circunstancias, de lo que estés viviendo en tu situación, si es buena o si es mala. Ni siquiera el gozo va a venir porque, Dios ha sido bueno, me ha contestado las peticiones. El gozo, hermanos, es un fruto que proviene del Espíritu Santo, que ya mora en todos nosotros como salvos. Y ese gozo va a fluir por medio del Espíritu Santo. Porque todos aquí tenemos certezas quién es Dios, ¿verdad? Y tenemos certeza de que Él es nuestro Salvador y tenemos una vida eterna en Él. Así que, hermanos, no nos debemos de afanar, preocupar por esos problemas, porque nosotros no tenemos el control de estos problemas, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, se lo debemos dejar al Señor. Por eso esos problemas no nos deben de robar ese gozo. Por eso tenemos que tener nuestra confianza en Dios, porque un día esas aflicciones van a terminar. No sabemos, hablando de aflicciones que vamos a padecer este mundo, no sabemos si mañana Cristo viene y esas aflicciones pues ya se acaban. Pero sí sabemos que con certeza, no sabemos si va a venir mañana, pero sí sabemos que Cristo ya está cerca. Y la razón que decía Pablo y entendía esto en Romanos 8:18, ahí acompáñenme. Romanos 8:18, que decía el apóstol Pablo acerca de estas aflicciones durante esta vida que tenemos en este mundo. Romanos 8:18 dice así, si lo tienen, hermanos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Bueno, sabemos, y como les he dicho y les reitero, en este mundo vamos a padecer aflicción, pero esto que vivimos no tiene comparación con la gloria, con el gozo que vamos a tener cuando Cristo regrese por nosotros. Por lo tanto, hermanos, gocémonos siempre en el Señor, sabiendo que un día Él va a venir por nosotros. Gocémonos en este presente, como dijo Pedro, que nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Por esta preciosa y grandiosa salvación que ya ahorita en el presente tenemos en Cristo. Y la iglesia de Tesalónica sabía eso. Ellos estaban sufriendo porque no sabían qué iba a pasar por sus hermanos en Cristo que habían muerto. Pero Pablo les dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que un día, gracias a la resurrección de Cristo, ellos volverían a ver a esos hermanos en Cristo. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos esa fuente inagotable de gozo. En medio de cualquier prueba o situación difíciles, cuando toda nuestra vida parece que está oscuro, que no hay salida, tenemos esa fuente inagotable de gozo que nunca se acaba. Esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, por esa razón debemos de estar siempre gozosos. Y ese gozo, hermanos, que nosotros vivimos, así como los tesalonicenses eran ejemplo, nosotros también debemos de ser testimonios para aquellos hermanos que están pasando por alguna situación difícil, que vean ese gozo en nosotros, que también lo vean aquellas personas que no han conocido a Cristo. Y si tú hoy estás pasando momentos difíciles, este es un mandato para tu vida, un mandato, es una ordenanza, hermanos, que debemos de cumplir. ¿Y cómo lo debemos de cumplir? Solamente a través de nosotros darle el control al Espíritu Santo, a rendirnos a Él, a que Él gobierne nuestra vida. Así podemos vivir con gozo. Y no estoy diciendo, hermanos, que al vivir con gozo no vamos a tener aflicciones. Siempre va a haber aflicciones en nuestra vida, mientras que vivamos aquí en este mundo. Pero que aún en medio de esas aflicciones, hermanos, tú debes de perseverar con gozo. Y uno de los mandatos, hermanos, que tiene ese efecto de perseverar en gozo y nos van a ayudar a mantenernos gozosos es el siguiente que dice el apóstol Pablo en el versículo 17, orar sin cesar.
orar continuamente. Por medio de este mandato, hermanos, vamos a hallar el gozo aún en medio de las situaciones difíciles. Por medio de este mandato podemos ir al trono de la gracia, eh, a llevarle esas necesidades, esos problemas delante de Dios. Por eso vemos que esta instrucción de estar siempre gozosos viene inmediatamente por la siguiente, que dice orad sin cesar. Hermano, no podemos tener gozo si no oramos a Dios. Luego no podemos orar si no damos gracias a Dios. Y el dar gracias a Dios es es la expresión de que estamos gozosos. Aquí vemos estos tres mandatos que se relacionan entre sí. Y a veces, hermanos, yo sé que no oramos porque no estamos gozosos. Y al no orar, pues quiere decir que no estamos dando gracias a Dios en todo momento. Por eso, hermanos, el de orar va a tener ese efecto de siempre nosotros estar continuamente gozosos. Dijimos que el gozo proviene del Espíritu Santo y el gozo va a ser un distintivo como creyentes. La oración, hermanos, la encontramos en muchas religiones, la encontramos en personas inconversas. Sin embargo, estas oraciones que hacen ellos no van a producir este gozo que estamos hablando de mí aquí, porque son simplemente vanas repeticiones que ellos hacen. Oran de las mismas cosas, oran de manera mecánica, su oración se termina convirtiendo, como llamamos, en un rezo. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros podemos caer en lo mismo, repetir una otra vez las mismas palabras, va a perder sentido. Hermanos, por eso la oración, ¿de dónde nace el ir a orar a Dios? Tenemos que tener un entendimiento de lo que estamos orando. Ese entendimiento va a venir de lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios. ¿Por qué va a venir de ahí? Porque ahí escudriñamos de las escrituras y ahí vamos a conocer a quién le estamos orando. Vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La misma palabra de Dios nos va a motivar para seguir orando. Y por eso ahora te pregunto a ti, ¿cómo oras tú? Por ejemplo, los musulmanes, los judíos, los hindús, tienen sus horarios fijos, se postran en el suelo, oran. Y nosotros cuando oramos, solamente antes de comer, solamente antes de dormir o cuando nos acordamos, se me olvidó y voy a orar. ¿Y cómo son nuestras oraciones también? Porque hermano, no todas las oraciones son agradables delante de Dios. Hay hermanos o hay personas que en sus oraciones intentan torcerle la mano de Dios para que Dios les dé lo que ellos deseen. Algunos intentan manipular la voluntad de Dios como si se pudiera. Si Dios, si tú me concedes esto que yo te pido, pues yo te prometo que ahora haré aquello, que haré esto. Lo vemos en estas enseñanzas de la prosperidad. Igualmente le prometen algo a Dios siempre, Dios te doy esto, pero tú me das esto a cambio. Manos, todo esto no es la oración de un verdadero cristiano. La oración de un verdadero cristiano nos la dejó el Señor Jesucristo, ese modelo que dejó a sus discípulos, que le dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo vimos como ejemplo en el huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a través de esta oración que dejó Cristo, vemos cómo Él siempre se sometía a la voluntad de su Padre, a esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que hace distintivo la oración cristiana de la oración de las otras religiones, de los inconversos, porque nosotros entendemos realmente quién es Dios y dejamos de pedir nuestra propia voluntad para pedir que se haga la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esa actitud de oración, vivir en oración, tenemos que entender, reconocer, primeramente, que nosotros mismos somos insuficientes, que nosotros no podemos controlar el día de mañana, que nosotros hemos pecado delante de Dios y necesitamos su perdón, que tenemos necesidades que nosotros no podemos suplir con nuestras propias fuerzas y se las pedimos a Dios.
que también debemos de ir a interceder por nuestros hermanos que están pasando dificultades, que siempre debemos de vivir agradecido por lo que Dios nos ha dado, que siempre en las oraciones debemos de darle toda la honra y la gloria a Dios por la fidelidad que ha tenido con nosotros a pesar de que hayamos vivido momentos buenos o malos. Y orar sin cesar, hermanos, no estoy diciendo que se tiene que postrar 8 horas al día en el suelo orando palabras sin sentido, significa que debemos de vivir con esta actitud delante de Dios. ¿Y cómo es eso? No solamente el ir y hablar elocuente verbalmente, sino siempre ir con humildad, con sumisión, pidiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y en qué momento debemos de orar? Pues Pablo dijo a los tesalonicenses, orando de día y de noche, pero aquí está la clave, con gran insistencia. Pues era cualquier hora, cuando se levanta, antes de comer, antes de dormir, cuando van manejando, en cualquier momento, circunstancia, en cualquier hora podemos ir y orar a Dios. O solamente va a orar cuando está triste, ¿no? También cuando está feliz. O solamente va a orar cuando está enfermo, ¿no? También va a orar cuando está sano. Solamente va a orar cuando tiene escasez, ¿no? Cuando tiene abundancia. El apóstol Pablo nos dice que en todo momento debemos de orar. Él le dijo esto a los romanos, Romanos 12:12, les dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, perseverantes en la oración, en cualquier momento. Aún así, hermanos, estemos postrados en la cama a punto de morir, ahí también debemos de estar orando a Dios. Y el apóstol Pablo nos dejó este ejemplo. Él siempre fue un hombre perseverante en oración. En todas sus cartas lo podemos ver. Un ejemplo es en Efesios 1:16. Les dijo a la iglesia de Éfeso, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? En mis oraciones. Hermanos, la oración es parte vital de nosotros como cristianos. Es un privilegio que ahora tenemos en Cristo de que poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro oportuno cuando pasamos esos momentos difíciles. Es lo que nos dice el autor de Hebreos. ¿Sí entendemos estos, hermanos? Que por medio de Cristo ahora podemos acercarnos a Dios. Por medio de esas oraciones podemos ir al trono de la gracia. Ahí vamos a encontrar misericordia, ahí vamos a encontrar la ayuda oportuna cuando pasemos por esos momentos difíciles. ¿Y en dónde, hermanos? En cualquier lugar. ¿Y cuándo? En cualquier momento. Es ahora el privilegio que gozamos nosotros como cristianos. Y es el deseo de Dios para nosotros, que todos nosotros vivamos en esa comunión con Dios por medio de la oración. Señor Jesucristo en su ministerio terrenal siempre estuvo en constante oración con el Padre. El ejemplo más claro, en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, ahí Lucas nos está narrando que se apartó a la distancia de los discípulos y ¿qué hizo? Se puso de rodillas y oró. Él se encontraba en gran agonía porque sabía que iba a ser crucificado, pero ¿qué hacía él? A pesar de sentirse con gran agonía, ansiedad, preocupación, oraba más intensamente. Y vemos que dice ahí que narra que sus gotas eran grandes y que caían al suelo. Ejemplo de la iglesia primitiva, el mismo Lucas nos dice que ellos perseveraban, que en unánimes, en oración y ruego. Vemos el ejemplo de Cristo, vemos el ejemplo de los primeros creyentes, siempre perseveraban continuamente en oración, no dependía de las circunstancias. Y Dios se complace que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Que estas oraciones, dijimos que no sean ruegos, súplicas centrados en nosotros mismos, sino siempre que buscando la voluntad de Dios. Él se va a deleitar que nosotros vayamos en oración. Se va a deleitar que lo alabemos, que lo glorifiquemos por medio de las oraciones. Por eso siempre debemos de ir en oración, hermanos, con una actitud de ¿qué? De sumisión, de humildad, de adoración. Si es posible, usted y el lugar lo puede, arrodíllese delante de su rey. Y es bueno orar individualmente, irnos apartarnos a algún lugar y todo lo debemos de hacer, pero también es bueno orar todos como congregación, hermanos.
Anímese a venir los cultos de oración los miércoles, venga a las veladas de oración y vamos a salir gozosos, no solamente porque vamos a llevar esas cargas, esos problemas a Dios, sino todos porque oramos juntos, vamos a tener esa comunión como creyentes, como iglesia. Y ahora te pregunto, ¿tú tienes esa comunión individual con Dios por medio de la oración? ¿Qué tanto oras todo tu día? ¿Cómo le oras a Dios? Debemos de hacerlo como Pablo le dijo a los colosenses. Si me acompaña ahí a Colosenses 4:2, ¿qué le dijo Pablo a los colosenses? Colosenses 4:2. Le dijo esto, ¿sí lo tienen, hermanos? Le dijo, perseverar en la oración, velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Pablo dice, insistan, persistan, aférrense, manténganse siempre en oración. Siempre dijimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y siempre en qué? En acción de gracias. Y este es el último mandato que nos deja el apóstol Pablo aquí. Dice, versículo número 18, dad gracias en todo. Que siempre seamos agradecidos en todo a nuestro Dios, en todo lo que ocurre en nuestras vidas. No importa qué estés viviendo, pruebas, aflicciones, si te está yendo bien en salud, tienes abundancia, en todo momento debes de dar gracias a Dios. Porque el agradecimiento, hermanos, es parte de nuestra nueva vida, nuestra vida regenerada. Es evidencia que el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso no depende de las situaciones, dar gracias. No le va a dar gracias a Dios solamente si me va bien, sino también si me va mal. Por eso dar gracias no depende sino de nuestro estado de ánimo, ni la condición en la que tú estés pasando por ese momento. En todo tiempo debemos de ser agradecidos. Pablo le dijo a los Efesios en Efesios 5:20, les dijo, dando siempre gracias por todo a, al Dios y Padre. ¿En el qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos, que a veces puede ser difícil darle gracias a Dios si estamos pasando por momentos difíciles, pero es precisamente en ese momento, pero en ese momento cuando a lo mejor podemos olvidarnos por esa preocupación que estamos viviendo. Pero ahí en esa preocupación debemos recordar, hermanos, que es la soberanía de Dios, entendiendo que Él sabe lo que nos conviene y por qué lo permite. Poner un ejemplo mío, yo estaba muy gozoso porque ustedes saben, el Señor contestó nuestra petición de tener hijos y estábamos gozosos por esa petición que Dios contestó. Pero también saben que mi hijo más pequeño, Alex, se enfermó de la varicela y luego yo me enfermé. Hubo momentos en que pues yo no me sentía sin gozo para ser honesto. Pero ahí mismo y estudiando este pasaje, pues, yo dije, ¿por qué no debo estar gozoso? Solamente porque Dios me contestó una petición, voy a estar gozoso y porque estoy pasando por una enfermedad no voy a estar gozoso. No, hermanos, yo entendí que a pesar de que estemos ahí en cama, enfermos, debemos de dar gracias a Dios, no solamente por las peticiones que nos contesta, debemos de dar gracias a Dios tanto en lo bueno como en lo malo. ¿O acaso de Dios solo vamos a recibir el bien y el mal no lo vamos a recibir? Porque aún en medio de esos momentos difíciles sabemos que todo es para nuestro bien. Y es precisamente en medio de esa aflicción, hermanos, cuando también debemos de dar gracias a Dios. Porque sabemos que estemos pasando por este momento difícil. Sabemos que Cristo es nuestro pastor, que Él permitió esa aflicción, pero que Él también va a restaurar nuestro corazón. Que sabemos que al final de esa prueba tendremos una mejor condición espiritual, seremos más semejantes a Cristo. Hermanos, recuerden que todo lo que pasa para nuestras vidas, sea lo bueno, sea lo malo, es siempre para la honra y gloria de Dios. Eso le dijo Pablo a los romanos en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nomás lo bueno es para nuestro bien. No, sí. También lo malo es para nuestro bien.
porque todo es para nuestra bendición, sea bueno, sea malo. Por eso siempre debemos de vivir agradecidos en cualquier situación que estemos pasando. Todo es parte del propósito que tiene Dios para nuestras vidas, porque nosotros somos lo más preciado, fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora le pertenecemos a Cristo, por eso ahora todo lo que hacemos, dormir, trabajar, comer, vivir, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, porque Él ahora es nuestra autoridad, es el que nos gobierna, el que dirige nuestra vida, Él es el que nos da la dirección. Por eso nuestra vida siempre es para su honra y su gloria. Por eso todo lo que sucede en nuestra vida, y como ahora pertenecemos a Cristo, hermanos, siempre demos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le dijo Pablo a los colosenses. Ahí acompáñenme a Colosenses 3:17. Dijo esto Pablo a los colosenses. Colosenses 3:17, ¿sí lo tienen? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que hermanos, perseverar en el gozo, perseverar en la oración y en dar gracias en todo, es fruto del creyente por obra del Espíritu Santo que ya mora en Él. Porque estas actitudes no van a nacer de un esfuerzo de nosotros, humanamente hablando, sino de nuestra nueva vida que tenemos rendida a Cristo. Por eso incluso en tiempos de gran angustia, gran temor, gran preocupación, por medio de estas actitudes, de la oración, de dar gracias, de vivir en oración, vamos a tener ese gozo, así como Pablo le decía a los filipenses. Decía, hermano, no perdamos ese gozo si estamos pasando por momentos difíciles, más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, estas tres mandatos son el fundamento de una vida cristiana perseverante, que estos tres se relacionan entre sí, dijimos, porque si estamos gozosos es porque estamos orando continuamente. Y si oramos continuamente es porque estamos dando gracias a Dios en todo. Y si estamos dando gracias a Dios en todo, entonces estamos gozosos. Y dice, termina ahí el versículo número 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Obviamente a través de su palabra revelada vemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero hay cosas particulares que Dios nos revela. Una de ellas ya la vimos en el capítulo 4, donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que debemos de ser santos porque Él es santo, pero ahora nos da estos, por medio de estos imperativos, de que debemos de vivir con gozo, debemos de orar continuamente y ser agradecidos en todo. Y esto lo hacemos, hermanos, porque ahora vivimos una vida transformada por el Evangelio. Vimos cómo Cristo perseveró fielmente en obediencia al Padre a pesar del sufrimiento que Él vivió en la cruz. Él soportó la oposición, el rechazo, los clavos de la cruz, pero Él siempre confió en la voluntad de Dios. Él siempre estuvo en total obediencia al Padre. Pero como dice el autor de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y gracias a que Cristo padeció eso en la cruz, por medio de su muerte y su resurrección, ahora nosotros nos gozamos en qué? En esta hermosa y preciosa salvación que nos libró del pecado y de la muerte. Ese fue el gozo puesto delante de Dios. Y como ahora los cristianos estamos unidos a Cristo, nosotros también tenemos ese gozo por medio del Espíritu Santo, de tal manera que ahora nuestra vida en Cristo y por medio del Espíritu Santo va a producir ese gozo. Y así como Cristo siempre estaba en total dependencia de Dios, en total comunicación de Dios, nosotros también lo debemos de hacer a través de estos tres mandatos, de estar siempre gozosos, perseverando siempre en oración y siempre en acción de gracias. Por eso hoy quiero concluir con estos llamados.
Hermanos, la voluntad de Dios es clara, ya lo vimos a través de estos 3 mandatos, de que debemos de estar siempre gozosos, orar continuamente y dar gracias en toda circunstancia. Si lo vemos desde un lado humano, sabemos que eso es imposible. Entonces, ¿cómo una iglesia como Tesalónica podía vivir con gozo? ¿Cómo podían ellos agradecer a pesar del sufrimiento? ¿Cómo podemos perseverar nosotros en esto a pesar de cualquier momento difícil de que vivamos? Hermanos, sabemos que la vida en este mundo va a estar llena de aflicciones. Por eso no estamos hablando aquí, para ser claros, de la felicidad humana. No es el gozo que estamos hablando aquí. Esa felicidad humana depende de las circunstancias, depende de la condición en la que estemos. Si nos va bien, dijimos, pues nos sentimos bien. Si no, no nos sentimos bien. ¿Ustedes creen que los apóstoles y profetas se reían mientras eran martirizados? Pues obviamente no, pero aún así ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque la felicidad y el gozo no son los mismos, hermanos. La felicidad es una emoción que tenemos, pero el gozo va a provenir solamente del Espíritu Santo. La felicidad que tenemos aquí en este mundo va y viene, pero el gozo es permanente. Y aunque estemos tristes por alguna situación y lloremos, ese gozo no va a desaparecer, porque sabemos que toda la voluntad de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Y el gozo ahora va a estar arraigado en Cristo. Por eso, hermanos, tenemos de permanecer nosotros arraigados en Cristo. Por eso es necesario nosotros, hermanos, conocer más acerca de la voluntad de Dios. Ahí en las Escrituras, ahí vamos a entender que todos nosotros vamos a padecer aflicciones. Ahí vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí vamos a aprender que es imperativo estar siempre en oración. Y ese gozo, hermanos, va a venir por la comunión que nosotros tengamos con Dios, por esa hermosa salvación que nosotros tenemos hoy en Cristo. Y si estamos en Cristo, hermanos, entonces podemos ir a orar sin cesar, a dar gracias en todo momento, a permanecer siempre gozosos, a pesar de cualquier situación, de circunstancia difícil en la que usted se encuentre. Entonces, hermanos, ¿cómo vas a responder al sufrimiento? Aún en medio de ese sufrimiento vas a estar gozoso, vas a estar en oración, vas a dar gracias a Dios en todo ese momento. Vas a estar como los tesalonicenses, que a pesar de que ellos vivían en aflicción, perseveraban en estos 3 mandatos. Y siempre ellos estaban esperando del cielo a nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Hermanos, cuando nosotros en nuestra vida estemos satisfechos en Cristo y con Cristo, entonces vamos a entender realmente ese gozo y que todo lo que Él permite a nuestras vidas, aun así sean buena o mala, es una razón para seguir más en gozo, en oración y en dando gracias. Y, y hermanos, debemos de ser perseverantes en estos mandatos, como lo hacían los tesalonicenses. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día que Dios nos llame a su presencia, como los tesalonicenses, hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Y si aquí hay personas que no conocen, no tienen ese gozo en su vida, debes depender que a lo mejor ese gozo que tú has conocido ha dependido de las circunstancias de la que vives. A lo mejor porque has tenido salud, has tenido dinero, te ha ido bien, has tenido logros personales, los placeres de este mundo, pero todo eso es pasajero. Eso no te va a satisfacer en tu corazón. A lo mejor hoy te sientes feliz contigo mismo porque tienes todo lo que deseas, pero déjame decirte que es una felicidad momentánea que el mundo allá afuera te va a ofrecer. Esa felicidad que tú llamas gozo, mañana mismo se puede terminar. Puede venir una enfermedad, algo grave en tu vida y ahí se va a terminar esa felicidad. ¿Y qué va a pasar? Te vas a sentir otra vez solo, te vas a sentir perdido, sin ganas de vivir, vas a sentir un vacío que nadie puede llenar. Esa es la vida del ser humano sin Cristo. A pesar de esa felicidad que da el mundo, se siente en un vacío. ¿Y cómo lo intenta llenar? Pues con lo que te ofrece el mundo, con los placeres, con
con las vanidades que te ofrece este mundo, pero todo eso, felicidad momentánea, lamentablemente, aunque tú te sientas bien, te va a conducir a la condenación eterna. Pero en Cristo vas a encontrar un gozo que allá afuera, que el mundo no te lo puede dar. Vas a encontrar ese gozo de haber sido perdonado, de tener la salvación, de tener la vida eterna. Por eso hoy te invito a que tú reconozcas y admitas que has buscado la felicidad allá afuera en el mundo. Ven hoy, reconoce delante de Dios, admite que eres pecador y arrepiéntete. Acércate hoy a Dios a través de la oración. Dale gracias a Dios porque hoy tiene de ti misericordia, que hoy muestra a ti ese gran amor, porque Cristo te va a escuchar y si vienes a Él con arrepentimiento y con fe, te va a conceder la salvación. Hermanos, la voluntad es clara para todos nosotros en Cristo, que debemos de ser perseverantes, siempre en gozo, orando en todo momento y dar gracias a Dios a pesar de nuestras circunstancias. ¿Hasta cuándo, hermanos? Como dije, ya sea que Dios nos llame a su presencia o hasta el día que Cristo regrese. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje, Dios. Gracias, Dios, por habernos hablado en nuestros